En este video vamos a hablar de disconnects para aires acondicionados. Y es que, como ya sabemos, cada unidad de aire acondicionado debe tener un disconnect, con la finalidad de cortar la energía o el paso de corriente eléctrica hacia la unidad en caso de que haya que repararla o darle mantenimiento o incluso tenga que reemplazarse la unidad. Entonces, lo más fácil es cortar la electricidad desde un punto cercano del aire acondicionado. Esa es la finalidad del disconnect. Pero, ¿dónde debe estar ubicado exactamente? Bueno, tengo acá unas fotografías que encontré en internet que me van a ayudar a ilustrar la ubicación en donde deben estar los disconnect. Y vamos a empezar con esta fotografía, en la cual podemos ver a simple vista que está ubicado bien alto ese disconnect. En esta otra podemos ver que el disconnect está mucho, pero mucho más abajo, aunque está atrás de la unidad. Y en este caso vemos el disconnect instalado en la unidad de aire acondicionado. Entonces, ¿creen ustedes que estos disconnect cumplen los requisitos de los códigos nacionales de electricidad? Eso es lo que vamos a determinar en este video. Pero antes me gustaría dejarles por acá una tarjetita de un video que grabé en el cual hablo de aires acondicionados. Hablo del tamaño de alambre que se necesita, como también el tamaño del breaker. Pero les enseño también a cómo determinar qué alambre y qué breaker utilizar. Así es que si aún no lo han visto, les invito a que lo vean. Entonces, como les decía, vamos a determinar la ubicación de estos disconnect basados en lo que dicen los códigos nacionales de electricidad. Entonces, vamos a empezar yéndonos al artículo que habla acerca de aires acondicionados, y este es el 440. Y en la sección 440.14 nos habla acerca de la ubicación de los disconnect para los aires acondicionados. Y dice: el medio de desconexión debe estar ubicado al alcance de la vista desde el equipo de aire acondicionado o de refrigeración, y debe ser fácilmente accesible desde estos. Se permitirá que el medio de desconexión esté instalado en o dentro del equipo del aire acondicionado o refrigeración. El medio de desconexión no se debe ubicar en los paneles diseñados para permitir el acceso al equipo del aire acondicionado o de refrigeración, ni de modo que las placas de características queden ocultas. Entonces vamos a explicar un poco lo que nos está diciendo este artículo. Y lo primero que tendríamos que descifrar es que dice que el disconnect o el medio de desconexión debe estar al alcance de la vista. Entonces, imaginemos que tenemos un aire acondicionado acá. ¿Será que podremos tener el disconnect a 20 pies de distancia del disconnect? Porque a 20 pies todavía lo podemos ver. Es más, a 100 pies todavía lo podemos ver. Entonces, ¿será permitido instalarlo a esa distancia? Tendríamos que ver lo que nos dice la definición de lo que quiere decir a la vista o al alcance de la vista. Y para eso tendríamos que irnos al artículo 100, el cual nos habla acerca de definiciones. Y cuando vemos allí a la vista de, dice: donde este código especifique que un equipo debe estar a la vista desde, dentro del alcance visual desde, etc., otro equipo, significa que el equipo específico debe ser visible desde el otro y no debe estar a más de 15 metros o 15 pies de distancia de este. Entonces, si nosotros tenemos un aire acondicionado acá y el disconnect está a 40 pies, está dentro de lo que el Código Nacional de Electricidad nos dice. Perfectamente lo podemos hacer. El aire aquí y el disconnect
a 50 pies máximo. Está permitido, no hay ningún problema, pero también tenemos que cumplir lo que sigue diciendo el 440.14. Dice que debe estar a la vista de, pero también debe ser fácilmente accesible desde estos. ¿Ok? Entonces, puede estar a 50 pies, pero tiene que estar accesible desde el aire acondicionado. ¿Qué significa esto? Si imagínense que en una casa tienen una casa de 2 pisos y el aire acondicionado lógicamente va a estar en el suelo, en la planta baja. El disconnect no puede estar en el segundo piso, aunque esté a menos de 50 pies, porque debe estar accesible desde la unidad. Significa que tiene que estar al mismo nivel. Si el aire está en el suelo, el disconnect no puede estar en una segunda planta. Tiene que estar en una primera planta a no más de 50 pies. Entonces, eso es de que tiene que estar a la vista de y que tiene que ser de fácil acceso. Además, si nosotros nos vamos a las definiciones y buscamos accesible o fácilmente accesible, vamos a ver qué dice: elemento al que es posible alcanzar rápidamente para operarlo, cambiarlo o inspeccionar sin que los operadores que requieran tener acceso deban subir o quitar obstáculos ni recurrir a escaleras portátiles. Entonces, tiene que estar fácil acceso a no más de 50 pies y de fácil acceso. Significa que no pueden subir una escalera, no tiene que estar detrás de un obstáculo, no tiene que necesitarse una herramienta para abrirlo, porque eso también viola el código de electricidad. Entonces, tiene que estar, dijimos, a no más de 50 pies, tiene que tener fácil acceso. Entonces, si nosotros nos vamos a esta fotografía, nos vamos a dar cuenta que ahí no tiene fácil acceso, porque no podemos accesar a él fácilmente. Pero sí está a menos de 50 pies. Ahora este está a menos de 50 pies. Pero ¿cuál es el problema con este? Bueno, el problema con este es que está demasiado alto. ¿Y cómo sabemos que lo está? Si nosotros vemos el 404.8, en el que nos habla de la accesibilidad de los switches, dice la ubicación en el A, inciso A: todos los interruptores y los interruptores automáticos utilizados como interruptores se deben ubicar de manera tal que se puedan operar desde un lugar fácilmente accesible. Se deben instalar de forma tal que el centro de agarre de la manija de operación del interruptor o del interruptor automático, cuando está en su posición más elevada, no esté a más de 2 metros o 6 pies con 7 pulgadas por encima del piso o de la plataforma de trabajo. Yo no sé la altura exacta de este disconnect, pero si yo me baso en la altura de la unidad de aire acondicionado, yo podría decir que ese disconnect está fácilmente a 7 pies de altura o más. Entonces, no cumple lo que el código me requiere, porque el código dice que no debe estar a más de 6 pies, 7 pulgadas, cuando tienen una palanca. La palanca en la posición de encendido, que es la posición más alta, no debe superar esta altura, 6 pies, 7 pulgadas. Por lo tanto, esta instalación tampoco cumple los requisitos de los códigos. Ahora, ¿qué tal la última? El código decía que sí se puede poner en la unidad de aire acondicionado. Pero si nosotros nos fijamos acá, vamos a ver que hay un tornillo. Y eso a mí me hace entender que ese panel se puede retirar. Pero las personas que se dedican a los aires acondicionados o los electricistas, sabemos que ese es un panel de acceso, ya que allí detrás de ese panel es donde se encuentra el alambrado para esa unidad. Entonces, esta instalación también viola los códigos nacionales de electricidad. Si nosotros queremos tener
una instalación que cumpla todos los requisitos, ¿qué debemos hacer? Bueno, para empezar, debemos tener nuestro disconnect a no más de 50 pies de distancia de la unidad de aire acondicionado, pero también debe estar o debe tener fácil acceso, o sea, al mismo nivel del aire acondicionado. Segundo, no debe estar a más de 6 pies 7 pulgadas. Tercero, lo podemos poner en la unidad de aire acondicionado, pero teniendo en cuenta que no debe estar en un panel que sea removible en la unidad, pero tampoco que tape o que cubra la placa de información de esta unidad, ya que esa es la que nos sirve para determinar el tamaño de alambre y el tamaño de breaker que se necesita para alimentarla. Ahora, hay otra cosa que también me gustaría hacer referencia con respecto a la foto que vimos donde el disconnect está detrás del aire acondicionado. No es solo que no tenga fácil acceso, sino que si nosotros nos ponemos a pensar con respecto al espacio de trabajo libre que deberíamos de tener, ese disconnect no cumple ese requisito. Debemos de tener eso en cuenta. Muchas veces hay disconnect que están un poco atrás del aire acondicionado, no exactamente detrás completamente, pero yo he notado eso, que como que los inspectores no le dan mucha importancia al hecho de que no exista el área alrededor del disconnect, el área libre de trabajo. Quizás porque el disconnect es pequeño o no sé, pero si nosotros analizamos esto, todo equipo de electricidad, todo dispositivo de electricidad debe tener o debe cumplir con este requisito del espacio para trabajar, el espacio libre para trabajar. Entonces, para evitar algún tipo de problema, tengamos esto en cuenta también a la hora de hacer estas instalaciones. Siempre pensar en la altura, pensar en la distancia, pensar en el espacio de trabajo y lógicamente si lo vamos a poner en la unidad, tener en cuenta el panel en donde lo vamos a poner, que no sea removible. Hay muchas personas que piensan que no se puede hacer, pero en este video comprobamos que sí se puede poner. Entonces, espero que este corto video les sirva de información. Si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden dejármela en la cajita de los comentarios. Les invito a que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos nuevos videos. Y lógicamente, si este video le gustó o le va a servir o ya le sirvió, por favor, deje su like también. Gracias por haberme acompañado. Recuerden, yo soy Alex, esta es la zona de electricidad y nos vemos en el próximo video.